con un espíritu de acción de gracias, un espíritu buscando al Señor, buscando sabiduría del cielo, buscando de que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, hable a nuestros corazones, buscando de que Dios transforme nuestro ser. Amén. Hermanos, es una semana o mini semana, ¿no?, de una serie de reavivamiento y reforma. Pero en esta semana pensé llamar a la hermana Olga, que con ella era que tenía comunicación mayormente, igual que con el pastor. Y pensé dejarles saber a los hermanos de que esta semana hiciéramos algunos cambios, que hiciéramos un ayuno, pero no un ayuno de dejar de comer, sino un ayuno en el que nosotros podamos salir de la rutina del televisor, la radio y todo lo demás, y dedicarnos por completo el tiempecito que fuésemos a ver la noticia o lo que sea, estudiar la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que si nosotros estamos buscando un reavivamiento y una reforma, lo primero que tenemos que hacer es ir a la fuente de la vida. Amén. El Señor Jesús dijo en su palabra, Juan 6:63, Él dice, el Espíritu es el que da la vida. La carne no aprovecha para nada. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. La palabra de Dios resucita el ser. Es igual para querer saber cómo podemos reavivarnos, también tenemos que ver cuáles son las causas de la muerte. En la fase natural, una persona puede morir de un ataque al corazón, ahogado en un fuego, o quién sabe si vive en Los Ángeles en un drive-by shooting, ¿no? En un accidente automovilístico. Pero yo no sé si ustedes se han fijado que cuando alguien se está ahogando y vienen y lo sacan del agua, ¿está cómo? ¿Está vivo o está muerto? ¿Está? Ahí los puse a patinar algunos. ¿Está vivo o está muerto? Está ahogado. ¿Y qué es estar ahogado? Está inconsciente. Y cuando el corazón no palpita, el cerebro está vivo. La persona está un zombie. ¿Sí? Nosotros no creemos en eso, pero la persona está entre media viva, más muerta que viva, pero todavía hay solución. Usualmente cuando lo sacan del agua, ¿qué es lo primerito que hacen? ¿Qué es lo que hacen? CPR. Y en español, resucitación cardiopulmonar. Nosotros todos andamos buscando un reavivamiento y una reforma. Amén. Ese es el lema general de la conferencia general de la Iglesia Adventista en el mundo completo. Un reavivamiento y una reforma. Dice la sierva del Señor que ese debe ser nuestro primer trabajo. Un reavivamiento de la era como primitiva, donde nada existía para los discípulos fuera de Jesucristo, su obra y estar envuelto en todo lo que tenga que ver, donde lo dirigiera el Espíritu Santo a cada uno. No hay duda, hermanos, de que cada uno de nosotros necesita una resucitación. Cada uno de nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, dice el libro de Salmos,
capítulo 119, versículo 107, que fue la lectura bíblica. Dice aquí: Jehová, afligido estoy en gran manera, vivifícame conforme a tus palabras. La palabra de Dios vivifica. Y si nosotros queremos una reforma, o antes de la reforma tiene que venir ¿qué? Un reavivamiento. Antes de ese reavivamiento necesitamos comenzar a buscar de la fuente donde está la vida. Amén. Yo creo, hermanos, que algunas otras iglesias nos han pasado en cuanto a estudiar la palabra de Dios. Me acuerdo comenzando mi carrera en el cristianismo, había estudiado donde dice el Espíritu Profecía que tenemos que memorizarnos la palabra de Dios, tenemos que memorizarnos las promesas, versículos, capítulos completos, y eso empecé yo a hacer, y inmediatamente salieron 2 o 3 personas diciendo: ¿qué? ¿Te convertiste a bautista? Porque los bautistas son los conocidos en memorizarse la palabra de Dios. Pero ¿por qué no copiar lo bueno de las otras personas? Amén. Eso no es de los bautistas. Eso es del cristiano, memorizarse la palabra de Dios. Amén. Me acuerdo y inmediatamente uno como que medio se acompleja. Entonces, pues ya no paré de seguir estudiando la palabra, pero paré de empujar para que los jóvenes se la memorizaran. Pero tenemos que entender algo, hermanos, que si nosotros queremos vencer en esos puntos débiles que nosotros tenemos, en esa reincidencia del pecado, necesitamos inundar nuestro ser con la palabra de Dios. La palabra de Dios, no hay duda que transforma el ser, lo regenera, y de acuerdo a la sierva del Señor, dice aquí lo siguiente, escuchen bien: en la palabra de Dios está la energía creadora a que llamó los mundos a existencia. ¿Qué está en la palabra de Dios? La energía creadora que llamó a los mundos a existencia está aquí en la palabra de Dios. ¿No queremos nosotros poder de lo alto? ¿No queremos nosotros venir y tener una percepción espiritual tan aguda que el Espíritu Santo te diga: vete, párate allá y tócale el hombro a esa persona y háblale de mí? Y dile que en Jesucristo Él es libre. ¿Cómo andaban los discípulos? Dice la palabra del Señor que estaban tan henchidos del Espíritu Santo que la sombra de Juan, de Pedro y de Pablo tocaban los enfermos y sanaban. Yo quiero que ustedes se fijen en esto. Era una acción involuntaria del ser. ¿Entendieron eso? La sombra fue que lo sanó, o el Espíritu Santo en la persona. Pero fue una acción involuntaria. Cuando tú le dices al Señor: Señor, vivifícame con tu palabra, estudias la palabra de Dios, tú siempre tendrás palabras dentro de ti que van a fluir para poder tocar los demás corazones. ¿Sí o no? No hay duda, no importa la situación. Me acuerdo hace algunos 4 años, ya 5, wow, el tiempo vuela y nos estamos poniendo jóvenes. Me acuerdo un amigo mío, un hermano mío, yo diría más que un hermano, perdió su hijo, 17 años. Acababa de obtener su licencia de manejar. El hermano estaba en República Dominicana dando una campaña evangelística. Me acuerdo como ahora que él le advirtió a alguien de la casa: no dejen que fulano maneje el carro solo. Me acuerdo porque fui yo que
que lo tuve que llevar al lugar donde lo iban a llevar al aeropuerto y todo. Fui yo que lo llevé al aeropuerto. Pero antes de irnos me acuerdo que él dio esa advertencia. El niño, saliendo de la casa, le dijo a la mamá, vámonos que vamos a la sociedad de jóvenes. Allí la sociedad de jóvenes son los viernes. El niño contento, estaba experimentando un reavivamiento espiritual él mismo junto con la novia de él. Habían hecho un pacto con Dios, ya tenían como 6 meses igual, estaban creciendo en espíritu, en verdad. La mamá le dice, no, yo no voy a ir hoy, vete tú. Y él le dice, mami, Dios te va a castigar. Se fue. Llegan a la iglesia, a una niña se le olvida la cartera, van con el novio de la niña, le dicen a este muchacho, mira, necesitamos ir a buscar la cartera, ¿me llevas? Hermanos míos, y solamente bastó 3 minutos para que ese niño perdiera la vida en un accidente automovilístico. El otro muchacho le forzó para que le diera el carro a manejar. Y cuando el otro muchacho comenzó a manejar, aceleró el carro tan rápido, el carro quedó volteado en el medio de la calle, quedó del lado del pasajero donde estaba el hijo del señor, y ya ustedes saben el resto. Una Ford 150 de las grandotas, de la heavy duty, le pegó, de la Ram 1500, y el niño murió instantáneamente. Y el otro muchacho quedó vivo. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Porque cuando el amigo mío vino de República Dominicana de dar esa campaña evangelística, yo no tenía palabras que darle. ¿Qué tú le dices a una persona que estaba predicando la palabra de Dios y le dan tremenda noticia, no puede terminar la campaña y viene de camino? ¿Qué tú le dices? Y yo me sentí que yo le fallé a mi amigo en ese momento, porque no habían palabra en mí que hablarle. Es decir, el dolor era tan grande en el corazón de él, de la esposa, que aunque yo quería, no me salían las palabras. Pero yo pensé para mí, si la palabra de Dios hubiese estado activa en mi vida, quizás yo hubiera podido darle palabra de aliento. Me puse en oración y hablamos, no en el momento que quizás él necesitaba las palabras, pero sí llegué a hablar con él, pero me sentí fracasado, porque tú quieres estar ahí para tu amigo. Tú quieres estar ahí para el que necesite ayuda. Hermanos míos, la palabra de Dios transforma el ser. Dice la palabra de Dios, dice la sierva de Dios, en la palabra de Dios hay poder, y este poder engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no venimos, pecamos? Está bien, Señor, perdónanos. ¿Ustedes creen que Dios no perdona? Pregunto. Sí, Dios nos perdona. Y volvemos y caemos en el mismo pecado. Pedimos perdón. ¿Dios nos perdona? Pregunto. Sí, Dios nos perdona. Si no, Él no le hubiera dicho a Pedro que hasta 70 veces 7. ¿Se acuerdan? Pero ustedes saben cómo nosotros podemos vencer eso. ¿Cómo nosotros podemos dejar de buscar excusa y decir, yo no soy perfecto? Porque ninguno somos perfectos. El nosotros decir no somos perfectos, eso ya está de más, ¿sí o no? Ya eso sobra. El decir que no somos perfectos, eso sobra. Porque todo el mundo lo sabe que no somos perfectos.
Pero cuando nosotros nos embuimos de la palabra de Dios, nos lanzamos, nos empapamos, nuestro ser cambia, transforma de adentro para afuera. Y las personas comienzan a notar que hay algo diferente en ti. No porque tú lo anuncias o porque lo pongamos. Ustedes saben que el Facebook es muy famoso. Yo tengo mi Facebook también y les digo a los miembros de la iglesia, yo estoy ahí también, pero chequeándolo a ustedes a ver qué ustedes están haciendo. Pero jugando con ellos. Pero qué bonito sería que el Facebook hablara 7 días de las semanas de Jesucristo. Leí algo que alguien escribió y dijo, ¿qué cosa? Hoy es viernes por la noche y de momento Facebook se vuelve santo. Cuando durante todas las semanas las personas andan hablando palabras descuidadas y sin sentido. Y de momento el sábado todo el mundo empieza a poner versículos bíblicos. ¿Me siguen? Saben que eso del Facebook tiene un impacto poderoso. De por sí es la nueva manera de la persona socializarse. Hay personas que no salen de su casa y el Facebook. Y yo lo tengo también, hermanos. Es una manera de uno poder comunicarse con personas antiguas. Yo me he comunicado con personas que tengo 25 años que no hablaba. De la escuela desde pequeños. Para comunicarle el evangelio. De lo que abunda en tu corazón, habla la boca. Y leí en el Facebook, de lo que abunda en tu corazón, habla tu Facebook. Eso lo leí ahí. Pero la palabra de Dios sostiene nuestra vida. ¿Están entendiendo? Asimismo, como una persona que así se ha ahogado y lo sacan y lo primero que empiezan es a tratar de resucitarlo, la palabra de Dios va a entrar en nosotros y va a empezar ahora a revivir la vida que ya estaba casi muriendo. Amén. ¿Me siguen? Ok, los veo como medio confundidos, es que están tan profundo escuchando. Estamos profundo escuchando, qué bueno. Cuando estamos en ese proceso de resucitación, el Espíritu Santo ahora comienza a despertar los buenos rasgos que habían dentro de nosotros, pero ahora van a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la palabra de Dios es las personas que sufren del corazón. ¿Alguien sufre aquí del corazón? ¿No? ¿Nadie? Usualmente se les receta una pastillita, una aspirina. ¿Verdad que sí? Una aspirina que se la tomen ¿cuándo? Todos los días por la mañana. ¿Para qué? Para que la sangre se adelgace, ¿verdad? Así decirle. Para afinar la sangre. Asimismo también la palabra de Dios tenemos que tomarla a diario. No es el hecho de decir, ya yo me lo sé. No, es el hecho de a diario estudiar, para que nosotros podamos mantener el ser espiritual vivo. Amén. La palabra de Dios, dice el Señor Jesús en Juan 6:63, dice la palabra de Dios, que el Espíritu es el que da la vida. La carne de nada aprovecha para nada. Y las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Hermanos míos, no hay nada que pueda transformar el ser, ningún otro libro que haya aquí en este mundo que pueda transformar nuestra vida como la Biblia.
Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oh, hermanos míos, cuando tú comes la palabra de Dios, en tu corazón surge algo que tú no lo puedes controlar e inmediatamente tú empiezas a hablar de la palabra de Dios y tú no te das cuenta, que es lo bonito. El reavivamiento es necesario, pero no puede ocurrir un reavivamiento sin estudiar la palabra de Dios. El tratar de tener un reavivamiento sin la palabra de Dios es como un pelotero que da muchos jonrones a base de esteroides. ¿Yes? Lo comprendimos eso porque eso está muy a la moda. Es tratar de... Mejor no utilizo esa, la dejo para otro momento. La palabra de Dios en la mano de todo ser humano, cualquiera sea su suerte en la vida, puede gozar de la clase de comunión que escoja. Por medio de sus páginas puede relacionarse con lo mejor y lo más noble de la especie humana y escuchar la voz del Eterno que habla con los hombres. Ahora mismo, si Obama te llamare ahora mismo a ti, Vivaldo, he escuchado de que tú querías hablar conmigo, te voy a dar una audiencia. ¿No te prepararías tú para eso? Pregunto. Y tomo a Vivaldo porque lo conozco y conozco aquí al joven, aquí a Jimmy. No se me había olvidado. Conozco a Rafael. Pero si el Señor tiene a bien poner su mente, escuchen bien, por escrito, ¿cómo nosotros vamos a tener tiempo para tantas cosas y no para venir y conocer la mente de Dios? Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si nosotros queremos conocer a Dios, no hay ninguna otra manera de conocerlo que sino a través de ¿qué? De su palabra. La palabra de Dios en nuestra vida obra maravillas, hermanos. Obra maravillas. Y en los momentos más oscuros de la humanidad, la Biblia ha trastornado la historia humana. ¿Sí o no? Si no, fíjense qué sucedió con la Biblia cuando la tenían escondida, la tenían encadenada, que no permitían que el pueblo la estudiara. ¿Qué sucedió cuando Martín Lutero y Juan Hus comenzaron a estudiar la Biblia? Trastornaron la historia de la humanidad. Lo que antes eran llamadas the Dark Ages, la edad oscura, ahora dice que la luz resplandeció. Trastornaron no solamente villages. Oye, no sé inglés y se me está olvidando el español. ¿Qué cosa? Fueron transformadas ciudades, países por completo fueron trastornados a través del estudio de la palabra de Dios. Dice el conflicto de los siglos en el reavivamiento de Suiza, en la luz cuando brilló a través de España. Si ustedes leen, dicen que las personas que leían la Biblia no podían negarlo, porque antes el que era borracho y el que era ladrón, ahora aparentaba una paz que no podía esconderla. Hermano mío, querida hermana, si tú quieres tener un reavivamiento, necesitas primeramente imbuirte de la palabra de Dios.
Necesitamos dedicarle tiempo, meditar más en los temas que los ángeles meditar más en el gran sacrificio de Cristo en Mateo 27, 18 al 46. También en el libro de Isaías 53, donde habla de que el Señor fue molido por nuestros pecados. Necesitamos guardar la palabra de Dios allí. Dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con eso, si nosotros queremos limpiar nuestro camino, queremos ser sanos, queremos ser santos, queremos transformar aldeas, o no aldeas, hoy en día no hay aldeas, ciudades completas, queremos transformar nuestro contorno, lo primero que tenemos que hacer es sumergirnos en la palabra de Dios, porque fuera de allí solamente lo que está es el fruto de la carne que no aprovecha para nada. La palabra de Dios nos da promesas de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No andaremos ya preocupados por los biles, no andaremos preocupados por los trabajos. No quiere decir que no salgamos a buscar trabajo. Tampoco vamos a estar esperando que nos caiga del cielo el empleador con una llave de la casa y que nos las dé. No, tenemos que ser diligentes, como dice la misma palabra de Dios, que todo lo que nos llegue a la mano, que lo hagamos como diligentemente. La palabra de Dios nos limpia de nuestros malos caminos. La palabra de Dios nos levanta del polvo. La palabra de Dios transforma nuestra mente, que tantos problemas hay de la mente, la depresión, la ansiedad. Hay personas hoy en día que se toman una pastilla para dormir, se toman una pastilla para quedarse despierto, se toman una pastilla para no sufrir de depresión y se toman otra pastilla para poder comer. Todo por trastornos mentales. Dice la sierva del Señor que no hay un libro que pueda equilibrar más la mente del hombre que la Biblia. Oh, hermanos míos, en la palabra de Dios hay vida, hay espíritu y transforma todo nuestro ser. Si tú y yo queremos ser transformados, necesitamos permitirle al dador de la vida, a aquel que llamó a los mundos a su existencia, morar en nosotros a través de su santa palabra. Hermanos míos, en la palabra de Dios no hay duda que hay poder. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, el mundo y los que en él habitan. Y no hay duda que cuando Dios obre en tu vida también, que la palabra de Dios mora en tu vida. Ahora sí mismo, como Él empezó a organizar el mundo estaba en tiniebla, y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Dice la palabra de Dios que lo primero que hizo Dios fue decir: hágase la luz, y fue la luz. Y la luz brilló a través de las tinieblas. Y asimismo, cuando tú estudias la palabra de Dios, la luz del cielo traspasa tu alma, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, y que penetra hasta lo más profundo del alma, y dice que discierne aún hasta los pensamientos. Yo no sé si ustedes han leído Salmo 19, donde dice el salmista: muchos son los errores del ser humano, líbrame de los que me son ocultos. Diciendo de que nosotros tenemos errores que no sabemos. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos, dice que la palabra de Dios es tan cortante como una espada de doble filo, que penetra aún hasta los tuétanos y que discierne aún hasta los pensamientos
del corazón. Diciendo que cuando tú estudias la palabra de Dios, te penetra ya hasta los lugares más recónditos de tu corazón, o como le llaman la psicología moderna, está ya tan metido en el subconsciente que tú ni cuenta te estabas dando que cometías esos errores. Pero dice la palabra de Dios que la palabra de Dios aquí mismo dice que va a penetrar en lo más profundo de tu ser y va a discernir esos motivos de tu corazón. Oh, hermanos míos, no hay psicólogo, psiquiatra como la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tomar de lo que tú tengas en tu corazón que haya de Dios, es decir, la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nosotros podemos hacer maravillas. Voy a leer una cita más del Espíritu de Profecía y voy a cerrar. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros podemos seguir las pisadas del Maestro Celestial y escuchar sus palabras como cuando Él las enseñaba en la montaña, la llanura y el mar. Puede morar en esta tierra en la atmósfera del cielo e impartir a los afligidos y tentados de la tierra pensamientos de esperanza y anhelos de santidad. Puede lograr que su comunión con el invisible sea cada vez más íntima, como aquel que antaño anduvo con Dios, acercándose cada vez más al umbral del mundo eterno, hasta que los portales se abran y puedan entrar. Entonces no se sentirá allí como un extraño. Los saludarán las voces de los santos, que invisibles eran sus compañeros en la tierra, voces que él aprendió a distinguir y amar. El que por medio de la palabra de Dios ha vivido en comunión con el cielo, se sentirá como en su casa cuando llegue al ambiente celestial. ¿Entendieron eso? ¿Yes? Es decir, que vamos a familiarizarnos tanto aquí con Dios a través de su palabra, que cuando lleguemos allá, el ambiente nos va a ser como familiar. No queremos eso nosotros. ¿Saben? Los dominicanos, a algunos les va a sonar un poquito jocoso, ¿verdad? Gracioso, pero es la realidad. Puerto Rico es un estado independiente de Estados Unidos, ¿correcto? Los dominicanos viven cerca de Puerto Rico. Igual como México está de Estados Unidos, pero allá estamos divididos por el mar, pero por no tan largo el camino. Los dominicanos, cuando quieren irse a Puerto Rico, antes ellos estudian bien, pero estudian tan bien cómo hablan los puertorriqueños, cómo comen los puertorriqueños, cómo se visten, de dónde nacieron, es decir, los puntos importantes de Puerto Rico. Conocen tan bien a Puerto Rico que ni un puertorriqueño lo conoce como ellos. Y usualmente ellos se pasan en un barquito, en una yola, le dicen en mi país, se pasan a Puerto Rico. Y cuando migración los detiene, andando por la calle o lo que sea, ellos empiezan a hablar como puertorriqueños. Y empiezan a decir, no, ¿de dónde tú eres? No, yo soy de allá, de San Sebastián. Y empiezan a hablar como un puertorriqueño. Miren qué cosa. Los dominicanos hacen eso para poder entrar en una cultura, infiltrarse. Ustedes saben que para nosotros llegar al cielo, necesitamos conocer la cultura del cielo. Y necesitamos conocerla tan bien que nosotros le empecemos a imitar, porque eso fue lo que vino Cristo a hacer cuando Él estableció el reino, ¿sí o no? Él vino a traer una cultura totalmente diferente. ¿O no es una cultura totalmente diferente? Porque si no me dicen que es diferente, entonces estamos en problemas.
Él vino a establecer una cultura diferente. Una cultura, Él vino a establecer los principios del cielo, donde en el cielo se conoce que el dar es mejor que recibir. Eso es un principio del cielo, eso no está en el corazón del ser humano. Que tú tienes que doblar la mejilla cuando te den una bofetada de la derecha, doblar la otra. Eso es un principio del cielo, eso no es de aquí de la tierra. Es decir, los principios que Cristo vino a establecer es una cultura nueva que nosotros tenemos que familiarizarnos también a través de la palabra de Dios, que es la única manera, familiarizarnos también, que el Señor diga, yo no puedo vivir sin mi hijo que está allá abajo, que conoce tan bien mi cultura, me lo voy a traer antes de tiempo, como sucedió con Enoc. Amén. Y eso fue lo que sucedió con Enoc, hermanos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nuestros pensamientos se elevan por encima de la mediocridad de este mundo. Podemos comprender ese sacrificio que Cristo hizo, que desde antes de que el mundo fuese fundado, allá en la eternidad, había visto un concilio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y desde ese tiempo tú estabas en sus pensamientos. Y el corazón tuyo solamente se va a enternecer, se va a transformar, pensando en este pensamiento tan profundo, solamente a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos en realidad quieren ser reavivados en esta noche? Yo quiero ser reavivado también. Sabe, el pastor sabe lo que yo voy a decir, pero como pastor nosotros damos más vuelta que un trompo. O sea, comprenden eso, ¿verdad? Y a veces damos tanta vuelta, que a veces no nos queda tiempo ni para nosotros. Y nosotros muchas veces tenemos que decirnos a nosotros mismos, no. Eso puede esperar, yo necesito estar en comunión con el cielo. Amén. Y nosotros podemos descuidarnos, aún haciendo la obra del Señor. Quizás tú estás tan envuelto en la obra del Señor que no te queda tiempo para ti. ¿Sabe qué? Saca tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ese es el pan que nosotros tenemos que comer a diario. Terminando aquí, las avionetas. Las avionetas. Lo primero que le enseñan a los pilotos de las avionetas es que no importa lo confidente que él esté, siempre tiene que prestarle atención a los controles. No importa qué tan buen piloto usted sea o cómo tú veas el panorama, aunque tú veas lo que veas, tú tienes que confiar en los controles, siempre. ¿Por qué? Porque el piloto puede perder hasta un 75% de la percepción cuando esté en el aire. Con eso dicho, si una avioneta se mete en un banco de nube, no ve para ningunos lados, ¿sí o no? Y el piloto puede creer que está viajando bien cuando está viajando ¿cómo? Boca abajo. Y algunos pilotos han querido saber tanto que no se llevan de sus controles y por querer subir, ¿qué sucede con la avioneta? Se estrecha, se estrella y ahí mueren las personas. La palabra de Dios es nuestra brújula. La palabra de Dios es lo único que nos va a mantener a nosotros a flote en todo momento. Eso es lo que nos va a mantener en estos tiempos, porque hay muchos engaños. Sumerjámonos, empapémonos de la palabra de Dios. Dios le bendiga.
Hermanos, se les han pasado unos papelitos y en la parte de atrás hay lápices. Si no tienen, a las diaconisas pueden pasar a dejarle lápices por si tienen algunas peticiones mientras cantamos el himno final. Le vamos a pedir que vayan pasando y pueden dejar las peticiones. Pueden venir a dejar sus peticiones acá y si no tienen peticiones que quieran poner hoy, mañana vamos a volver a hacer lo mismo y el viernes.